Shalom, shalom, estimada iglesia en línea, UNBJ Prédicas Directas al Corazón, aquí en nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente en este año 2026 a una de nuestras emisiones, la prédica de estudio bíblico, de profundizar la palabra de Dios, de escudriñarla, de desmenuzarla. Hoy con un tema como siempre poderoso. Vamos hoy a hablar acerca de los tiempos difíciles, en qué tiempos nos encontramos bíblicamente hablando. Así que bueno, antes de iniciar vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra de revelación y que no sea yo hablando en mis fuerzas, sino el Espíritu Santo sea el que me dirija y me vaya llevando por toda esa escudriñar de la palabra y por toda esa, digamos, revelación que la Biblia dice que en la palabra de Dios hay secretos escondidos, pero se tienen que encontrar escarbando, escudriñando, profundizando. Así que bienvenidos a todos. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo en la vida de mis hijos. Gracias por todo lo que harás. Te pido en esta hora que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, interpretación, palabra profética, denuedo, poder, autoridad. Que seas tú hablando a través de mi boca. En esta hora yo ato el hombre fuerte que se quiera levantar en la atmósfera y alrededor. Todo lo que se quiera oponer a través de personas, a través de ruidos, a través de todo lo que sea distorsionado, todo lo que sea contrario queda cancelado y cortado en el nombre de Jesucristo y no puede obrar, no puede operar porque le queda prohibido en el nombre de Jesús. Ato toda fuerza que se quiera levantar en la atmósfera, queda atada, cancelada y congelada y no puede operar. En el nombre de Jesucristo le queda prohibido todo acceso al enemigo. Aplico la poderosa sangre de Jesucristo por los 4 puntos cardinales de los lugares a donde nos encontramos y sobre los lugares que nos has permitido ir a grabar y venir a grabar los contenidos. Gracias, Padre Eterno, por cada persona que se une a este llamado. Gracias por cada persona que se une a la Iglesia UNBJ Prédicas Directas al Corazón, el grupo colaborador, los intercesores, los colaboradores, los que apoyan con economía, los que apoyan con oración, los que apoyan con las instalaciones, con los lugares, centros comerciales, a donde nosotros vamos a grabar los contenidos en los salones de convenciones, en los lugares, eh, hoteles. Gracias por todo lo que nos has permitido llegar. Gracias. Y en esta hora te pido por la vida de mis hijos, para que seas tú llegando hasta el espíritu, alma y cuerpo de ellos, sobre mi familia, sobre mi propia vida, sobre los elementos de grabación. Aplico la poderosa sangre de Jesucristo y declaro que toda fuerza del enemigo queda congelada y atada y no puede obrar ni puede operar en los elementos de grabación, en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, también en esta hora te pido que me ayudes a llegar a toda esta comunidad, toda esta iglesia que se ha unido a este canal de YouTube en los diferentes países, ciudades y lugares a donde nos permites llegar. Gracias, Padre eterno, por todas las personas que son esos seguidores fieles. Gracias. En esta hora también pido perdón si mis hijos y mi familia y yo te hemos ofendido con palabras, con pensamientos y con obras. Lávanos y límpianos desde el espíritu, desde el alma, desde el cuerpo, para que podamos llegar a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Y en esta hora, Padre eterno, yo quedo bajo la guía del Espíritu Santo para hablar de este mensaje y de esta palabra en el nombre de Jesucristo. Pido por la paz de Colombia, por el presidente actual, que él tome decisiones basado en tu palabra y no en el consejo del brujo, del hechicero, del mago y de el que no te conoce. Y en esta hora pido por la paz de Israel, sea la paz en Jerusalén. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces listo, ya con esa super oración vamos a entrar en materia y vamos a tener como título tiempos difíciles en los cuales nos encontramos bíblicamente, porque siempre queremos prédicas que hablen de tiempos buenos, de tiempos mejores,
de cosas que no sean negativas ni que sean malas, porque siempre queremos solo lo bueno, pero no recibir nada malo. Pero la Biblia tiene noticias buenas y noticias malas de acuerdo a qué, a las decisiones que tomemos. Entonces, hoy vamos a estar basando esta prédica en 2 de Timoteo 3, que va a ser nuestro texto base con el cual nosotros vamos a tener digamos, fluir de la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 3 se habla de cuáles serían las actitudes y los comportamientos y la atmósfera que va a, o se está, porque actualmente lo estamos viviendo, pero cuando se escribió esta palabra, esos tiempos no habían llegado, pero ya estamos ahí. En 2 de Timoteo 3, cómo sería la actitud y el comportamiento de las personas en el mundo entero. Y hoy vemos que habla de que las personas estarían pensando en sí mismas, en hacer más dinero, en construir, en casarse, en divorciarse, los hijos desobedientes y rebeldes a los padres agrediendo física, sexual y verbalmente a los hijos, las personas solo pensando en sus placeres y no en Dios, y ya estamos en ese tiempo, en esa temporada. Entonces, hemos estado ya avanzando con la guía del Espíritu Santo. Ustedes saben que este canal de YouTube tiene como objetivo estudiar la Biblia, eh, enseñarla, escudriñarla. Esta iglesia también se dedica a la adoración, por eso ustedes me han visto cantar en muchas prédicas anteriores. Entonces, este fluir es lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en mi vida y en mi corazón para darle a todos ustedes, en este caso, tiempos difíciles, porque mucha gente está nerviosa por la situación actual en la cual nos encontramos, digamos, a nivel político, a nivel financiero, a nivel espiritual. ¿Qué está pasando? La gente se pregunta, los que no conocen al Eterno, se preguntan qué pasa, cuál es el agite, como se dice, cuál es la revolución que se ve por todas partes y en todos los países. Es parte de los tiempos difíciles que la Biblia describe, que llegarán tiempos difíciles a la humanidad y a las personas que estamos aquí en la tierra. Permítanme, acá yo voy a tomarme un cafecito que traje de fina selección de café. Entonces está muy rico, está caliente, miren. Y hoy voy a tomar este café fina selección. Lo voy a ir tomando de a pocos para que no se enfríe. Está riquísimo. Bien, entonces la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que nosotros no nos inquietemos por eso, porque ya está planificado por el Eterno que pasen esos tiempos difíciles. Y como ustedes saben, eh, son las consecuencias de las mismas decisiones que el ser humano ha tomado sin el Eterno que traen esas situaciones de tiempos difíciles. Entonces hoy en día la gente está muy nerviosa con el tema del presidente Trump, porque yo se los dije en una prédica pasada y se las dejo aquí abajo, una palabra que yo di hace muchos años acerca de qué función cumple Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, a nivel mundial. Él está cumpliendo como un primer paso para que se desate el apocalipsis, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Geopolítica, que es todo lo que significa la geografía política, cómo está organizada y cómo se va desenvolviendo, cómo, háganse cuenta, como un ajedrez de piezas que se van moviendo de un lado para otro. El mundo entero es como un gran ajedrez donde los seres humanos somos las piezas que Dios mueve y que el enemigo también mueve. Entonces ustedes saben que el enemigo
El adversario de Dios, que se llama Satanás, que Jesucristo lo reprenda, él es el antagonista o la competencia de Dios. Él es el rival de Dios, pero no porque Dios esté compitiendo con él, porque el Eterno no compite con nadie, porque Él es todopoderoso, sino que el antagonista, que es el diablo, quiere llegar a ser como Dios. Ustedes lo saben que él en el cielo quiso ser y no pudo. Entonces bajó quemado a la tierra y no solamente eso, sino que actualmente él sigue actuando contra la humanidad y contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano le da permiso cuando peca. Entonces sabemos que así como el Eterno está haciendo cosas buenas por sus hijos, el enemigo está haciendo cosas malas contra los hijos de Dios y contra la naturaleza de Dios. Entonces, bueno, yo voy a fluir como el Espíritu Santo me vaya poniendo. Les quiero hablar de una vez que pronto saldrá una prédica acerca de por qué somos padres, por qué tenemos hijos. Va a ser una administración muy importante y muy profunda. Bien, la Biblia dice entonces que habrán tiempos difíciles. La palabra tiempo significa cumplimiento y la palabra tiempo significa para aprovechar. Y la palabra tiempo significa dado por Dios, porque el tiempo es de Dios. Hay dos clases de tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es todo lo que es el reloj, cronómetro, minutos, segundos, horas, meses, años. Ese es el cronómetro, crono, tiempo de la tierra. El kairos es el tiempo detenido de Dios, que es muy diferente al cronos, porque el kairos de Dios es como un tiempo detenido, háganse de cuenta como en cámara lenta. Por eso algunas cosas no llegan pronto, para no ir muy lejos. La oración que hizo Daniel en la Biblia, él oró, Daniel capítulo 10, él oró, pidió al Eterno que le diera una bendición determinada y Dios se la envió. Pero dice que se opusieron unas fuerzas del enemigo y impidieron que le llegara la respuesta a tiempo a Daniel. Porque ustedes saben que el Eterno todo lo que quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto, pero el enemigo todo lo que quiere es malo, desagradable e imperfecto. Entonces, cuando el Eterno nos envía una bendición, muchas veces el enemigo se opone a través de personas, a través de situaciones y tropieza, y por eso algunas cosas no llegan a tiempo o se demoran mucho o nunca llegan y uno dice, ¿qué pasó? Si Dios me prometió que me iba a dar esta cosa, ¿por qué no ha llegado? Porque el príncipe de Grecia, ¿quién es el príncipe de Grecia? Es un espíritu que se opone a que te lleguen tus bendiciones a las manos y a tu vida. Por eso tenemos que siempre orar y cancelar toda oposición que viene contra nosotros a través de personas, a través de espíritus demoníacos y a través de situaciones que se presentan y nos tropiezan nuestras bendiciones. Bueno, entonces vamos ya entrando en materia acerca de este tema. Hoy vamos a hablar de 4 tiempos: el tiempo de la tierra, el tiempo de Dios, el tiempo final y el tiempo eterno. Porque son tiempos. Recuerden que la palabra tiempo significa cumplimiento, porque con el tiempo es que se cumplen las cosas, tanto buenas como malas. Los juicios se cumplen a tiempo. Personas me preguntaban y eso quedó como en el aire y eso quedó como en una expectativa y la gente quedó como en signo de interrogación. En la prédica pasada que hablé sobre lo que había pasado con este artista, no soy seguidora de esa música, pero eso fue profético, lo que pasó con él. Entonces, gente me preguntaba, ¿por qué no dijiste lo que Dios te mostró? Les cuento. Hay cosas que yo no digo porque Dios no me da permiso de decirlas en ese momento. Él mismo me pone un freno, como pasó con esa prédica. Él no me permitió en ese momento decirlo. ¿Qué pasó?
A ver, realmente lo que ocurrió ahí fue un atentado. Fue un atentado que le hicieron a él por envidia. Y la persona que organizó todo, lo que quería era que él desapareciera literalmente de la faz de la tierra, que no quedara nada, ni restos, ni nada de él. Como ya se los dije, yo estaba con muchas personas cuando salió esa noticia. Estábamos muchas personas reunidos y la gente empezó a hablar. Y, y inmediatamente yo lo dije, eso no fue normal, eso fue un atentado por envidia, se lo dije a varias personas que estaban ahí y mucha gente que estaba conmigo me decía, no, unos tenían un concepto de que fue un accidente, los otros tenían un concepto de que fue la avioneta, otros tenían diferentes conceptos, pero lo que Dios me mostró fue que todo había sido preparado, planificado para que pasara así, porque fue un atentado contra la vida de él para desaparecerlo de la tierra, porque la persona que hizo eso tiene mucha envidia en su corazón y especialmente tenía mucha envidia contra él, rabia. Ustedes saben que cuando una persona a uno le tiene rabia, le tiene envidia. No puede ser como uno, entonces como no puede ser como uno, quiere esa persona destruir la vida de la persona a la cual envidia. Entonces en este caso fue por envidia. Eh, mm, Ese fue el punto, eso fue lo que ocurrió, por eso es que todo fue como tan perfecto, todo sucedió como tan perfecto, como para que no hubieran pistas, pruebas, nada que pudieran, digamos, tomar como evidencia y el Eterno como lo sabe todo, Él sí revela todo cómo fue y cómo se hicieron las cosas. Entonces todo fue preparado, planificado para que sucediera así. Y como ya lo vimos anteriormente en la otra prédica, el tiempo es de Dios y Él conoce el día y la hora de cada persona aquí en la tierra. Él sabe cuándo, a qué horas, qué día y a qué horas cada persona va a partir de aquí de la tierra. En este caso, este joven, Jason Jiménez, que no va a ser mi prédica de hoy, sino que quería dejar como una claridad de eso, porque a él le llegó su tiempo. Él esperó mucho tiempo para servir a Dios y era al contrario, primero servir a Dios, pero él quiso servir al mundo y dejar a Dios para después y no alcanzó a servirlo nunca. Entonces se le acabó el tiempo, como se nos puede acabar a nosotros en cualquier momento. Entonces el tiempo, el cronos, de reloj, ese cronos algún día, en algún momento se va a parar, se va a detener para cada uno de nosotros cuando ya se nos va el aliento, la respiración, que es cuando decimos la persona ya partió, ya no está en este plano, ya no está en esta tierra, ya no pertenece a, a la vida humana. Entonces, eh, gente cuando ya pusieron el caballo entrando al cielo, que este joven entraba en caballo como si fuera un rey, como si hubiera triunfado, no es así, porque el caballo simboliza el orgullo. Y Dios, cuando una persona está muy arriba en las nubes, en la fama, en el estrellato y en todo lo más alto de... Recuerden que se los dije en la prédica pasada, cuando una persona está encumbrada allá arriba en lo más alto, Dios la derriba de ahí como hizo con Saulo. Saulo también iba montado en un caballo y el Eterno lo bajó, Jesucristo lo bajó, lo tiró al piso. Entonces todo lo que sube tiene que bajar y cuando una persona está muy arriba en la fama y solamente mira a la gente hacia abajo como si él fuera un Dios, Dios mismo lo baja de allá y lo tumba. Por eso muchas veces estos artistas y estos deportistas y gente famosa mueren en las alturas, en aviones, hemos visto muchos accidentes de avionetas, pero es Dios, Dios mismo el que los baja de allá, de esas cumbres y de esas nubes y de esa falsa popularidad y de esa falsa, digamos, riqueza y poder. Entonces,
el Eterno se encarga de cada persona en determinados tiempos. Listo, entonces el tiempo de la tierra está compuesto de segundos, minutos, horas. Y el tiempo está compuesto de días, meses, años, todo va en tres, porque recuerden que tres simboliza Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como el Eterno es el dueño del tiempo, todo es de Él. Y todos los números y los nombres que están en la Biblia y las ciudades que están en la Biblia y los tiempos y los versículos y los capítulos, todo es espiritual, todo tiene un contenido y todo tiene una revelación y todo tiene un significado y por qué está cada cosa ahí. Eso no es que Dios escribió al azar, todo lo hizo perfecto. Fina selección se llama este café. Bien, entonces el tiempo de la Tierra también está compuesto de semanas, meses, años, tres. ¿Sí? Y por eso está compuesto de 12 meses, que el número 12 también significa 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el tiempo es del Eterno. El Eterno es el que da el tiempo y el tiempo para cada cosa y el tiempo para cada persona, porque una persona puede tener los dólares, puede tener las riquezas, puede tener lo que tenga, pero no puede comprar tiempo en la eternidad, ni puede alargar el tiempo de su partida de la tierra. Entonces, por eso, como decía una de las personas con las que estábamos en ese momento de la noticia de este artista que le llegó su tiempo, Jason Jiménez, y la persona decía que Dios nos coja confesados, significa preparados para ese momento que no sabemos cuándo va a ser. Entonces uno sale de la casa y uno piensa, volveré, pero puede ser que no vuelvas. Yo, por ejemplo, cuando voy a salir de casa, yo soy consciente que puede ser que no regrese. O cuando salgo a un viaje, yo sé que soy consciente de que puede ser que no vuelva. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Arreglar nuestras cuentas con el Eterno y arreglar nuestras cuentas con las personas, porque no sabemos si vamos a volver para tener ese tiempo de arreglar. Hay mucha gente que dice, más adelante, como este artista Jason Jiménez, él dijo, voy a cantar, voy a divertirme, voy a ganar dinero, voy a ser famoso, voy a darle gusto a mis placeres, como él mismo lo declaró en las canciones, y lo que más ofendió a Dios fue cuando él hizo la canción de la cantina. ¿Por qué? Porque cuando él hizo esa canción, él se fue directamente contra Dios, porque a él le importó, eh, era llenar estadios con esa canción, llevando a la gente a la perdición, no importando si Dios estaba en su contra. Esto es delicado, esto que estoy diciendo hoy es una administración para muchos de los artistas que me conocen, que son del mundo artístico, famosos y famosas, y ellos y ellas piensan, no pasa nada. Entonces, cuando esto que estoy diciendo es porque ya ha pasado un tiempito de esa noticia y el Eterno me ha traído más revelación del tema. Estamos hablando del tiempo, el tiempo difícil. Entonces, cuando este joven hizo esa canción lo catapultó a más fama, pero desagradó profundamente a Dios, porque él es conocedor, era conocedor de Dios. Él lo dijo en entrevistas que él era cristiano. Para las personas que me escuchan, ¿qué significa ser cristiano? No es una religión. La palabra cristiano significa creyente de Jesucristo y creyente de los milagros y de la vida de Jesús en la tierra, creyente de la Biblia y creyente de la palabra de Dios. Eso significa ser cristiano. Yo soy cristiana. Porque cuando uno dice que es cristiano, la gente piensa que yo estoy en otra religión.
¿Qué es una religión? Es un ritual. Yo no estoy en una religión, yo estoy en una relación con el Eterno, como cuando uno tiene una relación con sus hijos, con sus padres, con los compañeros de trabajo, con su pareja. Una relación significa que hay un entendimiento, una comprensión. Yo estoy en una relación con el Eterno, yo no estoy en un ritual. Entonces, cuando este joven hizo esas canciones, sobre todo lo de la cantina, desagradó profundamente al Eterno. Y ahí fue donde comenzó su declive. Por eso él tenía ataques fuertes de la salud, porque él estaba en plena desobediencia a Dios, conociéndolo. Y él también me mostró Dios, el Eterno me mostró que él tenía un llamado, el llamado de él era liberación. Él tenía ese don de la liberación. Él mismo lo dice en una entrevista que le hizo Laura Acuña, La Sala de Laura. Ese es un programa de televisión. Y él lo dijo, que cuando él oraba por las personas recibían liberación. Entonces él era consciente de que el Eterno tenía algo para él aquí en la tierra. No era la música que él cantaba, no, era un llamado, un ministerio, un servicio para Dios en la liberación, y que con esa voz cantara alabanzas, porque de hecho él quería hacer eso, pero dejó al Eterno para después. Como cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la vida real. Una persona puede estar enamorada de otra, pero como tiene otras prioridades, dinero, fama, fortuna, metas, éxitos, planes, de todo, deja a la otra persona que ama para después. No después, cuando esté más preparado, más preparada, cuando tenga más plata, cuando logre mis metas, cuando ya haga todo lo que yo quiera, entonces estaré con esa persona que amo. Y resulta que pasa el tiempo y el amor se apaga, porque el amor es de Dios. Pero también cuando Dios te va a dar algo, Él no te va a poner a sufrir un montón de años. Cuando el Señor te va a dar algo, te prepara para que recibas eso, pero no es por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque el amor también llega a un cansancio, hay una fatiga. Uno puede seguir amando a una persona, pero ya algo por dentro se va apagando, como la llamita, porque el amor es como una llama. Miren la llama de una vela o de una antorcha, es bastante, digamos, fuerte su luz, pero se va apagando con el tiempo. Entonces, digamos que una persona dice después, para después, entonces deja la otra para después, y resulta que cuando ya la persona quiere retomar una relación con la que ama, ya la que esperó tanto no quiere, ya no siente, ya no está interesada, ya no está interesado, porque ha pasado mucho, se ha dejado apagar la llama. Entonces, este joven Jason Jiménez dejó al Eterno para después, él lo dijo, después, para después de que triunfe, después de que tenga dinero, después de que haga lo que yo quiero, después de que compre los caballos, después de que compre las fincas, después de que viaje, después de que tenga 200.000 negocios, serviré a Dios. ¿Y qué dijo Dios? No me sirve, no sabes el tiempo de la tierra. Y él ya tenía determinado, y el mismo joven lo profetizó, que él iba a morir joven. A los 35 él quería retirarse y empezar a servir a Dios, pero Dios, ¿qué dijo? No. ¿Por qué? Porque él ofendió al Eterno con esas canciones que él escribió, porque esas canciones que él escribió era para agradar al mundo y desagradar a Dios. Entonces no podemos jugar ni con el tiempo de Dios, ni con el tiempo de la tierra, ni con el tiempo de la salvación eterna. No podemos jugar con el tiempo final, y tenemos que estar apercibidos. Entonces por eso yo se los compartí en la prédica pasada, que viene siendo como un complemento de esta, debe ser un complemento de la otra, porque quedaron como muchos puntos suspensivos y la gente me decía, Pati, pero di lo que tengas que decir, lo que Dios te haya mostrado. Entonces tengo el cabello un poco, está secando, y ahí tengo estos mechones plateados, dorados. Bueno, ese es mi cabello natural.
Entonces, el tiempo de la tierra, el Eterno es el único que conoce el tiempo. Entonces, el tiempo de la tierra es hasta una determinada edad y luego, hasta luego y hasta nunca, porque ningún muerto puede volver a la tierra, ni ninguna persona puede partir y volver, a menos que Dios lo permita, como Jesucristo que murió y regresó, resucitó. Pero hasta este momento no ha habido ninguna otra persona humanamente, aunque hay personas que se han quedado en coma y han sido declaradas muertas, pero Dios les da la oportunidad de volver a tener signos vitales, pero ¿para qué? Para que dé un testimonio y cambie. Pero en este caso entonces el tiempo de este joven se acabó, ya quedó eso suspendido en la eternidad. Personas han sacado mucho contenido con él, han sacado muchos videos, ya después de unos días armaron ya cada uno sus historias para poder tener la oportunidad de ganar views, likes y demás con esa noticia. Yo no lo estoy haciendo para nada de eso, lo estoy haciendo con una visión espiritual de Dios, porque mucha gente quedó con dudas de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el tiempo es de Dios, porque nadie puede comprar tiempo, nadie puede decir, voy a comprar más años de vida, voy a comprar más tiempo en la eternidad, o voy a comprar el tiempo en la tierra, o voy a comprar el tiempo de Dios. No, porque el Eterno es el que conoce el día y la hora. De hecho, la Biblia dice que a cada persona le llega un día y una hora en la tierra, ¿sí? Porque es el tiempo cronos, el tiempo cronómetro, vean, este de acá. Entonces, el tiempo de la Tierra ya lo vimos, está compuesto de números perfectos que van en ciclos de 3. Es el tiempo de la Tierra da frutos en unos determinados tiempos, la Tierra cae la lluvia. Gente me preguntaba por qué en noviembre antes de diciembre llueve, porque ya lo dije en una prédica pasada. Entonces, el tiempo de la Tierra ya lo hemos definido y está todo programado para que se dé en un tiempo. Porque en noviembre siempre en el mundo entero llueve. Porque el Eterno está limpiando la tierra para el mes 12, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 11 significa una persona, dos. ¿Y por qué vuelve a llover en enero? Porque el Eterno está limpiando la tierra de todo lo que pasó en el mes 12, que es todo lo que la gente contamina la atmósfera con globos, con pólvora, con asados, con música, con ruido. La atmósfera se contamina porque aunque ustedes no vean el aire contiene todo lo espiritual de todas las personas, las casas, el aire de las casas contienen todo lo que está dentro de la casa con las personas. Entonces, como nosotros siempre estamos emitiendo o cosas buenas o cosas malas a través de las palabras, de las señales que hacemos con las manos y los pies, se llama emisión espiritual. Entonces, cuando estamos en diciembre, como la gente no ha entendido que no es para una fiesta, sino que es para prepararnos y cerrar un ciclo y empezar un libro nuevo, que es el siguiente año. Estamos comenzando el libro nuevo, estamos en 2026, enero. Entonces la gente piensa que es para todo lo que tiene que ver con desorden, que yo ya lo expliqué en una prédica pasada, que significa la Navidad. Y el Eterno, ¿qué hace? Limpia otra vez la tierra para que comience el mes 1, que vendría siendo como el nuevo comienzo en Dios, porque uno significa Dios, el único.
y comenzamos el primer mes, luego el siguiente mes y todo es en el cronos. Recuerden que el cronos es cronómetro, todo lo que tenga que ver con el reloj. Entonces, cuando nosotros ya entendemos que estamos viviendo tiempos, el niño tiene unas fases: niño, joven y adulto. Niño, o sea, bebé, niño, adolescente, adulto joven y adulto mayor. Son 4 etapas que simbolizan la tierra. Entonces una persona vive 4 etapas en la tierra y hay niños que mueren jóvenes, o sea, bebés, gente muere de todas las edades. Pero cuando una persona puede llegar, la Biblia dice, la Biblia dice que una persona puede vivir hasta los 80, pero en el tiempo antiguo 80 era una persona muy joven, porque acuérdense que ellos vivían 300 y 400 años, porque Dios no creó al ser humano para morir, sino para que fuera eterno. De hecho, no existía la vejez, sino que ellos eran eternos, o sea, que eran perfectos siempre. ¿De dónde vienen las arrugas, las canas y la vejez? Del pecado. Entonces, digamos que en el tiempo antiguo una persona de 80 era joven, por decir algo, en este tiempo un joven de 25. Cuando una persona ya llega a los 50 años está en su mejor etapa, porque está en una etapa donde es madura, no está vieja, ni tampoco está joven, sino que está, como se dice, perfecta, está en su mejor momento, ¿sí? Porque los 50 ya son los nuevos 30, ¿sí? Una persona ya de 50 viene estando tan joven como una de 30. En realidad la edad no nos debe afectar. A mí en lo personal no me afectan los números, o sea, yo no pienso ni siquiera en eso, porque hay gente que piensa en los números: ay, ¿cuántos años tienes? Para ver si uno es joven o es viejo. Eso no tiene nada que ver. Una persona puede estar muy joven y ser vieja en su mente. Una persona puede estar vieja físicamente y estar joven mentalmente, porque eso está adentro, eso es mental. Entonces, digamos que una persona, dice la Biblia, que puede llegar hasta los 80 máximo, y hay unos que han llegado hasta los 120, hay otros que han llegado hasta el máximo 112 años, máximo 112, porque el cuerpo ya está muy acabado y está cansado, y una persona de 100 años en adelante ya está muy, digamos, débil, sus huesos, por el pecado, porque Dios no creó al ser humano para morir. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo, estamos hablando del cronos de la tierra. Entonces, una persona tiene un tiempo aquí en la tierra. Los árboles tienen un tiempo, las flores tienen un tiempo, los productos de la tierra tienen un tiempo, las estaciones de los países tienen un tiempo. Recuerden que en Estados Unidos hay estaciones, 4 estaciones. Está la primavera, el otoño, eh, está el verano y está el invierno, ¿sí? Que son 4 fases que le pueden dar a una persona también. Unas veces está en un profundo verano y otras veces está en un profundo invierno, otras veces está en otoño y otras veces está en primavera, otoño, verano e invierno. Entonces hay personas que pueden estar en un invierno, en un verano, en un otoño o en una primavera. Estaciones anímicamente hablando, ¿sí? Y todos pasamos por esas etapas. Por eso también el Eterno nos ha permitido, como a las flores, que se caigan, que se marchiten y salgan unas nuevas. Porque todo no puede ser, una flor no puede durar todo el tiempo ahí, porque hay que renovarse, algo nuevo, algo fresco. Entonces el Eterno lo que está permitiendo con el ser humano es que viva tiempos, pero para Dios, para el Eterno. Cuando nosotros no vivimos el tiempo en el Eterno, entonces ese tiempo es el que nosotros decimos que se perdió, el tiempo que perdimos, ¿sí? Entonces, qué bueno es uno poder decir, y sobre todo un joven decir, que se entregó al Eterno hasta que murió, o sea, aprovechó su juventud en el Eterno. Si este joven hubiera aprovechado esa
voz y esa inteligencia que él tenía para el Eterno, ¿cuántos jóvenes no hubiera ganado con ese testimonio que él tenía de vida? Él cuenta en sus entrevistas de dónde lo sacó Dios. Y él le hizo una promesa al Eterno y le dijo que le diera la oportunidad de ser famoso, pero que él después, para después, lo serviría. Y no hubo un después, porque el Eterno sabe la mente y el corazón, y por eso se los dije. Cuando uno entra al mundo artístico es muy difícil que uno quiera salir de ahí, porque la fama apala. Y si una persona ya tiene unos millones, quiere más millones. Y si una persona tiene unas cosas, quiere más cosas. Y la Biblia dice que la mente y el corazón no se cansan de desear cosas. Y es por eso que personas no logran nunca hacer nada, ni llevar ninguna maletica espiritual para Dios, para presentarle nada, porque no hizo nada en la tierra. Entonces pierdes tu vida de tu alma en la eternidad. Ganas en la tierra fama, fortuna, poder, prestigio, viviendas, casas, ganado, dinero, reconocimiento, amistades falsas, ganas de todo, pero pierdes la vida de tu alma, dice la Biblia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, el sistema organizado sin Dios? El sistema es todo lo que hay aquí en la tierra. Si finalmente pierdes la vida de tu alma, si finalmente, ¿qué significa? Si cuando partes, pierdes la vida en la eternidad, sin Cristo, sin Dios, es decir, llegas a un lugar donde Él no está, donde solo hay llanto, tormento, crujir de dientes, arrepentimiento, que ya la persona, aunque se arrepienta, ya no puede salir del infierno, llanto, dolor, rechinar los dientes, que es cuando una persona le da ira, rabia de no haber obedecido, de no haber hecho lo que debería haber hecho en la tierra. El infierno está lleno de personas que sienten eso en este momento, porque cuando una persona muere sin Cristo, inmediatamente va a este lugar. Y una persona cuando muere en Cristo va al seno de Abraham, que es como una especie de paraíso, de silencio y de descanso. Más adelante les voy a dar una predica. Voy a tratar este año de predicar mucho. Tengo muchos temas, tengo muchas prédicas porque el Eterno me da bastante. Y como se los dije en la prédica pasada, el Eterno me ha dado al final del año pasado y mucha revelación de muchas cosas. Entonces, en el Salmo 46:37 también habla de los tiempos difíciles, porque vendrán tiempos difíciles, dice la palabra de Dios. Y el tiempo de Dios es detenido. Algún día les conté que tuve un sueño donde yo veía cómo caían unos jóvenes a un precipicio, pero en cámara lenta. Ellos se iban perdiendo eternamente de a poco, iban cayendo, iban cayendo, iban cayendo. Cuando un niño juega y cuando un joven juega videojuegos y ellos están metidos en todos esos pactos que hacen a través de los juegos, porque los juegos contienen música, invocación de espíritus, eh, influencias, los creadores de juegos, la mayoría son satanistas y ellos crean esos juegos para que los otros que jueguen se vuelvan como ellos, o sea, seguidores del que ya está derrotado, que es el enemigo. Entonces, cuando las personas juegan, no solamente juegan el casino, en el bingo, las apuestas, el chance, que es apostar dinero, eh, los juegos, videojuegos, cuando una persona está envuelta en algo que es repetitivo, que se llama pecado, está cayendo lentamente a una perdición. Y yo en ese sueño vi cómo caían jóvenes en cámara lenta a un precipicio. Se iban perdiendo de a poco a través de las drogas, a través de servir al enemigo, a través de la desobediencia a los padres, a través de
cosas que los jóvenes no pueden procesar ni los niños. Por eso uno tiene que sanar su corazón. Uno debe pasar más tiempo tratando de sanar el corazón. No es pasar el tiempo en el gimnasio haciendo allá pesas para estar bien tonificado y bien tonificada y perder la vida de tu alma, porque el cuerpo no llegará al cielo, solo el espíritu. Entonces una persona puede hacer ejercicio, tonificar, estar musculoso, muy bonita físicamente y perder todo ese cuerpo y también la vida del alma y también la eternidad. Entonces lo que uno debe hacer es dedicarse más tiempo a ganar más de el reino de los cielos y su justicia, y no estar aquí tan pendiente de ganar las cosas de este mundo, porque acuérdense que las cosas de este mundo son por un momento, se llaman perecederas, significa que duran poco. Entonces, digamos que cuando una persona ha dedicado su tiempo al Eterno, ha hecho una siembra, háganse de cuenta como cuando uno siembra semillas en un campo, esas semillas van a dar un fruto más adelante. Puede ser que no lo veamos ya, porque quisiéramos que Dios nos diera ya las cosas, las recompensas, y muchas veces, como los apóstoles y como los profetas del Antiguo Testamento, ellos vivieron en muchas situaciones económicas de escasez y de soledad. Y uno diría, pero Dios, ¿por qué permitió eso? Porque es que su recompensa no iba a ser aquí en la tierra, sino en el cielo. Recuerden que allá están las riquezas verdaderas. Entonces yo le he dicho al Padre, bueno Padre, si tú me quieres dar algo, dámelo, pónmelo, recompénsame si quieres aquí en la tierra, si no lo quieres dar en la tierra, yo sé que estará en el cielo la recompensa, que será muy grande. Mm, y le pido al Eterno que si Él quiere darme algo económico, financiero, eh, unos regalos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la gente está esperando eso. Bueno, ¿qué te ha dado Dios? Paz, salud, felicidad que el mundo no puede dar, una tranquilidad, una llenura, una satisfacción, una plenitud que no es de este mundo. Esos son regalos, ¿sí? Y yo me siento así, satisfecha, plena, feliz, eh, me siento que todo lo tengo. Los apóstoles se sentían plenos, los discípulos, los profetas del Antiguo Testamento, su felicidad era el eterno, porque es que Él dice que Él da la felicidad que el mundo no puede dar, y yo he experimentado esa felicidad. Yo todos los días me levanto feliz. Le doy gracias al Eterno por la vida, le doy gracias al Eterno por todo. Yo soy feliz en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier condición, ya nada me afecta. Entiendo a las personas que están en procesos, que digamos que cuando una persona está en proceso de cambio, yo entiendo ya esa faceta de las personas. Bueno, entonces esa plenitud, esa felicidad, vivir cada día, como dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque la Biblia habla de aprovechar el tiempo. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? No perder el tiempo, porque todo lo que hacemos que sea una perdera de tiempo es una mala administración del tiempo que es de Dios. Entonces dice la Biblia que nos pedirá cuentas de las palabras, de las acciones y del tiempo que hayamos perdido en la tierra haciendo cosas que no tenían fruto. Entonces la palabra de Dios dice: aprovechen bien el tiempo, porque los tiempos son malos. En los tiempos que nosotros nos encontramos son malos tiempos. Porque la gente dice, bueno, Pati, entonces ¿en qué tiempo estamos bíblicamente? ¿En qué temporada estamos? Estamos como en el hilito que puede desatar una cosa terrible a través del presidente Donald Trump. Acuérdense que es su nombre. Entonces, digamos que
aprovechar bien los tiempos, porque los tiempos son de Dios. Y bueno, entonces si ustedes escuchan ruiditos por ahí es porque nos encontramos con muchas personas alrededor que tienen sus mascotas y demás. Ustedes saben que las mascotas ya están en todas partes, inclusive en los hoteles, inclusive en los salones, inclusive en todas partes. Bueno, y hay niños alrededor también. Bueno, entonces el tiempo aprovecharlo con sabiduría, porque el tiempo Dios lo da, pero también Él lo reclama. Cuando perdemos el tiempo, estamos administrando mal el cumplimiento de Dios en nuestras vidas en la tierra. Por ejemplo, dejar a Dios para después y decir, más adelante lo sirvo, más adelante me arrepiento, más adelante ordeno mi vida, más adelante pido perdón, más adelante hago el proceso, más adelante me sano, y resulta que como Jason Jiménez no tuvo tiempo de hacer nada que fuera del agrado de Dios. Él vivió su vida agradando al mundo y ganó el mundo, pero perdió la vida del alma, porque como les decía, la gente lo pusieron con un caballo entrando al cielo, como si hubiera triunfado, como si hubiera entrado a la gloria de Dios, y no. Puede ser que él conocía a Dios de oídas lo había oído, pero sus hechos demostraron que él no tenía una convicción total del eterno, porque si hubiera estado convencido no se hubiera metido en el mundo artístico y hubiera dejado para después al eterno. Entonces la gente me preguntaba, entonces él dónde fue a parar su eternidad. Yo sería muy osada decir que él se perdió en el infierno, porque eso solamente lo sabe el eterno. Pero lo que dice la Biblia es, ganas el mundo y pierdes la vida de tu alma. Entonces él puede ser que en el momento en que pasó este atentado, puede ser que él viendo la situación en ese mismo microsegundos, porque el eterno permite microsegundos de arrepentimiento, él le haya pedido perdón al Eterno y el Eterno lo haya podido recibir en su gloria. Pero hágase de cuenta que pasa la eternidad de panzazo, de chiripazo, como se dice, como de, uy, me salvé, pero por microsegundos. Hágase de cuenta como cuando uno hace un examen y por chiripazo y como por la gracia de Dios responde eh, bien, sin estar seguro de que está respondiendo bien, pero le va bien y, y logra pasar de panzazo, como se dice, o sea, como de pura, como se dice, de pura chiripa. O sea, mejor dicho, bueno, Dios lo permitió y él pudo haber sido salvo, porque si una persona en ese momento que ya sabe que va a pasar algo se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios permite esos microsegundos de arrepentimiento y él puede perdonar a esa persona. Entonces no podemos decir que él está totalmente en el infierno, eso solamente lo sabe el Eterno. Yo no lo sé porque yo no soy Dios. Pero lo que yo puedo decir es que él en microsegundos se pudo haber arrepentido, porque él era una persona consciente y también era una persona inteligente que sabía por dónde era que él estaba caminando. Bien, seguimos con Salmos 46:37. La palabra de Dios dice de los tiempos difíciles de la tierra. Entonces, bíblicamente y geopolíticamente significa según la geografía política de cómo se están moviendo las piezas. Puede ser que en este momento Donald Trump, su nombre Trump en inglés significa trompeta, él pueda disparar o pueda detonar o pueda activar la trompeta, una de las trompetas del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque acuérdense que Estados Unidos es una potencia mundial. Bueno, entonces en el Salmo 46:37 habla de los tiempos difíciles, del ser humano, de la tierra, de la política. En Apocalipsis también se habla de las guerras, de los rumores de guerra. ¿Cuáles son las guerras y los rumores de guerra? Guerra es cuando ya hay una invasión.
Israel la han invadido muchísimas veces porque Israel es un lugar que bíblicamente viene siendo como el reloj profético. Lo que pasa en Israel va a ir mostrando lo que se va a desarrollar en el mundo entero. Porque Israel significa, el nombre como tal Israel significa el que lucha al lado de Dios, o sea, nosotros los hijos de Dios. Somos su pueblo, Israel, los que luchamos con Él al lado de Él y Él al lado de nosotros. Entonces Israel, todo lo que pase allá mm, es importante. Hay que ponerle lupa porque ese es el lugar elegido por Dios. Pero, por ejemplo, al Donald Trump volver al poder por segunda vez, y eso no es casualidad, y él perseveró porque es que él tiene que hacer un cumplimiento a nivel profético. Él como persona no lo sabe o sí lo sabe, pero su apellido no es en vano, trompeta. Y él en este momento está haciendo temblar a las naciones. ¿Qué significan naciones? Personas, a los pueblos, a los países, a los gobernantes, a las economías. Él puede, con ese temperamento que él tiene, que es un temperamento indómito, es un temperamento insujeto, un temperamento volátil. Volátil es que él en un arranque de enojo puede hacer una mala decisión y poner un país contra el otro. Por eso en la Biblia no se habla de Estados Unidos porque esa potencia, esa nación, ese país va a desaparecer, no solamente del mapa, sino espiritualmente. Va a desaparecer, no va a ser el dólar ya la moneda mundial, sino que va a ser una sola moneda que van a inventar. Este es otro tema, porque es que yo tengo mucho para hablar y si enlazo un tema con el otro se va muy largo. Pero el dólar va a desaparecer y los euros y todas las monedas de los países van a desaparecer porque va a haber una sola moneda que se llama la moneda mundial, va a haber una sola religión que se llama la religión mundial, y va a haber una sola economía que se llama la economía mundial y todo eso tiene que ver con el tiempo de la marca de la bestia. Por eso hoy en día lo siguiente que van a hacer son varias cosas. Para personas que me preguntaban, bueno, y entonces ese nuevo virus que está saliendo con esas letras y números, ¿qué significa? H3N2, ¿qué significa? Genética, genes, todo lo que tiene que ver con la genética del ser humano, porque eso es lo que van a cambiar, nuestros genes, nuestra genética. Y de hecho, lo que van a hacer es nuevamente hacer que las personas hagan esto otra vez. ¿Para qué? Para cambiar la genética, que ya no sea humana, sino tecnológica, que ya se los he dicho, la nanotecnología. Entonces lo siguiente va a ser genético. Y por eso la gente está hablando de esa nueva enfermedad. No puedo decir la palabra porque los códigos que hay en internet, cuando uno dice ciertas palabras, ellos cogen esas palabras y todo lo que uno esté hablando de esa palabra se lo anulan. Entonces voy a ser cuidadosa. Ya saben que aquí, ustedes ya saben a qué me refiero. Y lo siguiente va a ser genético, entonces por eso esa H32, esa H humano, 3 espíritu, alma, cuerpo, eh, N nueva, 2 persona. Esto me lo muestra el Padre en este momento. Estoy hablando en español, pero en inglés sería lo mismo, human, humano, three, la Trinidad de Dios, N, new, de nuevo, two, persona. Sí, entonces, human, three, new, person.
es invadir a la persona en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ya estamos invadidos en el alma. ¿Con qué? Con la tecnología, con todo lo que tenga que ver con redes sociales, con todo lo que tenga que ver con la moneda virtual. Todo ya está, esa invasión en el alma. En el espíritu va a ser la última parte, que es cuando ya el ser humano no va a ser espiritual, sino que el ser humano va a ser totalmente robotizado. Todo va a ser redes, internet, conectividad, hacer lo mismo, todo de una manera robótica sin Dios. Y el dos significa la persona. Entonces, cuando ustedes vean esa nueva enfermedad que están sacando por las noticias que dicen que se llama así, ustedes ya saben que es genética, genes. ¿Y qué es el genes? El génesis, el inicio de Dios, la creación del ser humano. Todo es perfecto. Algunas cosas yo no las tengo anotadas, el Eterno me las va dando como revelación mientras estoy predicando. Entonces personas dicen, ay, Pati, entonces ¿en qué tiempo de la Biblia nos encontramos hoy en día? Estamos en, hágase de cuenta, como en un precipicio donde podemos caer en algún momento de repente. ¿Y qué determina eso? Primeramente que Dios permita eso, porque la Biblia dice que Él es el que permite los tiempos y lo que pasa en la vida de un ser humano. Nada se mueve aquí en la tierra si Él no da permiso. No es que el diablo está haciendo de las suyas, porque cuando iba a atacar a Job, fue y le pidió permiso al Eterno a ver si podía hacer eso, porque como nosotros somos criaturas de Dios, no somos criaturas del diablo, sino de creación del Eterno. ¿Qué hace el Eterno? Él es el que tiene el control de nosotros. Entonces, si el enemigo a mí me quiere atacar, primero va donde Dios y le pone quejas de mí. Y le habla si yo estoy en pecado, si yo estoy fallando en alguna cosa. Él se pega o él argumenta con los pecados de nosotros y las desobediencias. Entonces, si yo tengo un pecado, una desobediencia o varias, desobediencias o varios pecados, él va donde Dios y le pone quejas, le dice, ay, mira, es un ejemplo, allá está tu hija, esa predicadora Patti, la que conocen en todas partes del mundo, pero ella tiene esto o aquello, ella está haciendo esto o aquello que tú dices que no lo puede hacer. Entonces ella está en pecado y ella está en desobediencia. Y como Dios es justo, dice, pues sí, es real, es verdad. Ella es un ejemplo, no en la vida real. O él puede ser un hombre que también predique o sirva a Dios, está en pecado. Entonces el diablo le dice, bueno, como está con esas puertas abiertas, entonces yo la puedo atacar en estas y en estas áreas. ¿En cuáles áreas? Salud, dinero, en el amor, eh, en el llamado. Y comienza el enemigo a hacer ataques. ¿Por qué? Porque las puertas están abiertas por los pecados y la desobediencia. Pero cuando él fue donde Dios a hablarle de Job, eh, lo criticó a Job, el enemigo, le dijo, claro, tienes a Job, le das de todo, tiene riquezas, tiene familia, todo le sale bien, tiene ganado, tiene dinero, tiene de todo, pues ¿cómo no va a ser que él te alabe si nunca ha sufrido? Y entonces Dios le dijo, bueno, entonces es que el diablo fue a pedirle permiso a Dios porque veía que Job era un hombre, dice la Biblia, justo, recto y agradable a Dios. Entonces el diablo estaba molesto, enojado y ofendido porque no tenía puertas por donde meterse para atacar a Job. Entonces fue donde Dios y lo criticó a Job y dijo que, aclaro, como él tiene todo, pero si tú le quitas todo, él te va a ofender, él se va a enojar, él se va a volver al mundo, él no te va a seguir amando, él va a criticarte. Entonces Dios le dijo, bueno, tóquelo, quítele todo, tóquele la salud, tóquele la familia, quítele las amistades, quítele las riquezas, quítele todo, pero menos la vida. Y el diablo fue allá a hacer fiesta con Job, hizo de todo y bueno,
y Job aguantó la prueba. Y él lo dijo, Dios me dio y Dios me quitó, porque es verdad, así como Dios te da, también te puede quitar, así como el diablo le da riquezas a los famosos, a los artistas, a las actrices, a todos los de Hollywood, a todos los de la farándula criolla de Colombia y del mundo, también se le puede quitar todo eso, porque acuérdense que esas son riquezas mal conseguidas. Pero también si Dios nos da y ve que en nosotros hay orgullo, altivez, prepotencia y que estamos por allá arriba en las cumbres en el caballo montados, que el caballo simboliza orgullo, ¿qué dice el Eterno? Pues entonces te quito todo para que te vuelvas otra vez humilde. Entonces por eso muchas veces Él no nos da muchas cosas económicas porque Él sabe que teniendo mucho nos podemos olvidar de Él y no volver jamás. Como Jason Jiménez, él nunca volvió a Dios. Él lo tenía por allá a lo lejos, así. Y él lo dijo, me tengo que apartar de Dios para poder seguir al mundo. Porque él lo dijo en una entrevista, la entrevista de Laura Cuña, se las dejo aquí abajo. Él lo dijo, yo no puedo hacer la música que voy a hacer y servir a Dios. Entonces, él qué dijo, aplazó a Dios para poder él triunfar. ¿Y qué hizo Dios? Entonces, todas las cosas que él tiene económicas hasta el día de hoy, ¿qué va a pasar con todo eso? Todo eso se va a comenzar a perder, porque la gente que está alrededor de lo que estaba con él, al ver que él ya no está, muchos van a coger cosas de él, se van a perder. Y alguien lo decía, se le van a perder muchas cosas económicamente, mucha mercancía, mucho dinero, muchas cosas se le van a comenzar la gente a robar. ¿Por qué? Porque un ser humano. Por eso la Biblia dice, si ustedes tienen comida, vestuario y vivienda, estén felices. Pero cuando una persona tiene mucho vestuario, mucha comida y muchas viviendas, ¿qué pasa? Que mucha gente quiere coger de eso. Y por eso la Biblia dice, nada traes y nada llevas. Estén felices, estén contentos con lo que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano, dice la palabra de Dios, no depende de los bienes materiales. Y nosotros no hemos entendido que los bienes materiales son muy buenos y nos ayudan a estar muy felices y confortables, porque cuando uno tiene cosas, uno está más cómodo. Cuando uno está en la pobreza, en la dificultad, en la estrechez, uno está como incómodo y Dios permite esa incomodidad. ¿Por qué? Porque hay momentos en que Él nos incomoda, nos lleva a casas incómodas, nos lleva a lugares incómodos con personas incómodas, nos lleva a trabajos eh, o a lugares con personas a trabajar, inclusive en el llamado, en el ministerio, nos permite estar con personas incómodas para que no nos vayamos a sentir muy comoditos ahí, nos quedemos ahí como el águila. Acuérdese que el águila, cuando ya el aguilucho está como muy entretenido y como muy ubicado ahí en el nido y que está como muy calientico al lado de la mamá aguilucha y del papá aguilucho, el águila en su inteligencia dice, si yo sigo acurrucando y acalorando este aguilucho, no va a volar. Entonces, ¿qué hace? Le quitan el nido, dejan al águila, al aguilucho, que vendría siendo como el niño, y el joven aguilucho, le van quitando el nido para que no se sienta cómodo, para que ya le dé más frío, para que ya se sienta incómodo, para que ya no esté ahí como en la zona de confort y como quien dice, aquí estoy, como muchas madres y padres han dejado a los hijos acomodados y los hijos son perezosos, holgazanes, no hacen nada, no hacen absolutamente nada, sino que ellos son hijos que se convierten en cargas porque no mueven un dedo para nada. El papá y la mamá les hace todo. Y el águila, como es un ser espiritual, es un animal, pero es espiritual, porque en la Biblia se habla mucho del águila. Tengo una prédica aquí sobre la belleza, la hermosura del águila, y yo explico qué significa el águila en la Biblia. Entonces le quitan el nido, eh, el papá aguilucho, la mamá aguilucha comienzan a sacar al aguilucho del nido para que aprenda a volar sin ellos y lo tiran desde las alturas y lo tiran.
tiran al aguilucho y el aguilucho comienza como a rebotar así porque no sabe volar y el águila lo coge en el aire, pero luego vuelve y lo tira, lo está ejercitando para que aprenda a volar. Cuando nosotros no somos conscientes de que los tiempos de una persona, por ejemplo, el bebé, pasa a ser un bebé, niño, adolescente, joven, adulto y anciano. Cuando esas son etapas, son tiempos. Cuando una mamá no saca a su joven, a su adolescente, de la zona de confort, sino que lo deja ahí, va a ser un adulto joven perezoso, una persona adulta perezosa y un anciano perezoso. Yo, por ejemplo, no sé si ustedes, yo se los he contado, yo comencé a trabajar desde los 11 años. Desde los 11 años, una preadolescente. Yo empecé a trabajar. Está muy rico. Ya se acabó. Entonces, ¿por qué? Usted dirá, Pati, pero ¿por qué empezaste a trabajar a los 11 años? Porque mis padres nos enseñaron a trabajar desde muy niños. No nos dejaron ahí como los aguiluchos bien calienticos en el nido y comiendo y viendo televisión y haciendo, como se dice, roña y haciendo por allá pues pereza. No, nos enseñaron a trabajar porque mi papá muy trabajador, mi mamá también y nosotros somos muy trabajadores, toda la familia. Entonces, yo empecé a trabajar a los 11 años y háganse de cuenta que mi papá nos dijo a todos, todos tienen que trabajar y éramos todos de diferentes edades. Yo tengo varios hermanos. Entonces, eh, empezamos a trabajar, a conseguir trabajo y yo comencé cuidando una niña. Hágase de cuenta, como ese trabajo es muy normal en Estados Unidos, cuidar a otra persona y ganar dinero. Y yo tuve la bendición de haber conocido una familia americana de Estados Unidos y ellos estaban recién llegados a Colombia y o sea, todo eso fue recomendado por varias amistades, porque mis amistades casi siempre todas han sido de otros países. Entonces, yo me hice amiguita de otra niña, pero ella hablaba en inglés y yo aprendí a hablar inglés por eso. Mi inglés es nativo, el que yo hablo, el que yo canto es nativo. Entonces, o sea, que es natural de los Estados Unidos. Y entonces nos hicimos amiguitas y la mamá me cogió confianza porque Dios desde muy pequeña me ha dado la gracia con las personas, que la gente confíe en mí. Y algún día me dijo, ay, en inglés, porque ellos hablaban en inglés y un poquito de español, enredadito. Entonces me dijo que si me podía quedar con la niña, que ellos eran recién llegados a Colombia y necesitaban ir a hacer unas diligencias, unas vueltas, unos trámites, pero no podían llevar a la niña. La niña era más pequeña que yo. Y yo me quedé con la niña jugando, jugábamos a las Barbies, jugábamos con muchas cosas que ella traía de otro país, cosas muy lindas, y yo era otra niña jugando con ella. Yo era más grandecita y la niña era más pequeña. Y, y ahí fue donde de pronto los padres de ella dijeron, ay, tú vives aquí mismo, dentro de nosotros, dentro de nuestro, porque yo vivía en una unidad cerrada de casas muy bonitas. Entonces nosotros vivíamos en esas casas bonitas y estábamos en portería, o sea que no estaba yo fuera de la calle, sino dentro de todas las mismas casas, unidades. Entonces me dijo, ay, y yo te puedo pagar si tú te quedas cuidando a la niña. Y ahí mismo, yo estaba ahí con mi familia, con mis padres, no era que yo estaba en la calle. Y yo le pedí permiso a mi mamá y ella me dijo, ella fue, miró y dijo, sí, le dio paz, sintió que todo era muy sano. Y ahí fue donde yo empecé a ganar plata por primera vez, como niña. Estoy hablando de, yo creo, no recuerdo bien la edad, si eran 10 años, 11, pero era una niña.
Ese fue mi primer trabajo. Ahí aprendí el idioma, la cultura americana. Dios me cuidó, nunca me agredieron de ninguna forma, ninguno de ellos, ni sexualmente. Dios siempre me ha cuidado. Eh, y, y hasta el día de hoy yo tengo ese recuerdo. Fue una gran experiencia porque esa familia ya conocía la palabra de Dios y por ahí fue donde yo empecé a conocer la palabra de Dios, de a poquitos. Yo escuchaba cómo leían la Biblia, iban a la iglesia, tenían la Biblia en la casa, eh, escuchaba mucha música clásica porque eran personas educadas, cultas, y ahí fue donde yo me fui metiendo. Eso fue un tiempo. Y de ahí en adelante seguí trabajando y siempre he trabajado hasta el día de hoy. De hecho, a mí ningún hombre nunca me ha sostenido. A mí ningún hombre, es decir, ni el papá de mi primer hijo ni el papá de mi segundo hijo nunca me han sostenido a mí como mujer, porque realmente las personas me han preguntado, entonces, o sea que a vos nunca te ha llegado el hombre de tu vida. No, el hombre, el esposo, ¿quién es? Una persona que Dios le da a uno. Esa persona no ha llegado a mi vida todavía, porque el esposo es el que cuida, provee, protege a la esposa. Yo no he tenido esposo, no he tenido realmente una persona así, porque Dios todavía no me lo ha dado, ¿sí? A la persona que sea así. El esposo es el proveedor, el protector, el que cuida, el que guía, el que dirige, el que da buen ejemplo, el que protege a la esposa, a los hijos, el hogar, el que da cobertura, sombrilla, como Dios con nosotros. El esposo de toda mujer es el eterno y el esposo, la esposa de todo hombre es el eterno, porque acuérdense que Él es el que da todo, ¿sí? Pero aquí en la tierra entonces se dicen parejas, pero que no cumplen la función. Entonces, yo siempre he trabajado y hasta el día de hoy trabajo, para los que me preguntan, ¿tú todavía trabajas? Obvio, y bastante duro. Y trabajo con mis talentos que Dios me ha dado, que son diferentes talentos. Yo trabajo en diferentes talentos y hago esto, que es un don de Dios, un regalo de Dios, que es predicar la palabra profética. Entonces, ese fue mi primer trabajo y fue un tiempo, pero yo ya estoy en otro tiempo, este. Entonces, personas dicen, ¿en qué tiempo nos encontramos en Dios? Estamos en un tiempo donde van a coger la huella del ojo, porque el ojo es como un universo, los ojos tienen información espiritual de nosotros. Las manos, las huellas de las manos dactilares tienen información de la persona. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Para poder tomar estas huellas y estas, ¿qué van a hacer? Manipular a las personas. ¿Con qué? Con la enfermedad que yo ya les conté. Entonces, todos otra vez encerrados para poder cogernos como los pollos allá en el corral, atraparnos a todos y hacernos de todo lo que ellos quieran. ¿Y quienes están organizando todo eso? Porque eso es consecutivo. Hágase de cuenta que es como un programa. Vamos a hacer esto en fases así, luego hacemos esta otra fase así. Y entonces en este momento estaríamos entrando a la fase, ya hicieron la primera fase y ya entraríamos a la segunda y luego hay una tercera y una cuarta. La segunda es todo lo que es digital. Acá, que se llama la curva, ¿sí? Para coger nuevamente como la cédula y como los trámites que uno hace, la tarjeta de identidad y la cédula son trámites donde uno deja datos. Entonces ya van a cambiar eso y ya no serán esas credenciales, sino que será todo digitalizado. Entonces, para poder coger nuestros datos ya nuevos con la nueva tecnología y que ya no existan llaves, ni claves, ni dinero, ni monedas, ni billetes, ni tarjetas de plástico, van a poner todo esto de acá y acá para que sea todo digital. Entonces, mire que ya uno va, por ejemplo, los que les gusta el pollo, no estoy haciendo publicidad a nadie. Eso lo hicimos hace poco con mi hijo Ezequiel.
Fuimos a comer pollo se llama Kentucky Fried Chicken, KFK, algo así. Sí, KFC. Fuimos allá y ya era la máquina. Entonces iba el tablero digital y ahí estaba el menú y uno iba seleccionando lo que iba a comer, lo que iba a tomar, todo y cuánto era el total. Y le sale a uno un tiquete y uno va a la caja y entrega el tiquete y le sale el pedido. Pero entonces ya el menú era digital. Entonces vamos ya en esa fase. Luego será que el cajero no va a ser un humano, sino un robot. Pero entonces ya no será con tarjeta plástica, ni será con moneda ni billete, sino que será con huellas. Acá y acá, curve, ¿sí? Datos biométricos, ¿sí? Datos humanos digitalizados. Allá vamos. Entonces, si no tienes el dato digitalizado de aquí ni de aquí, no te conocen. No eres nadie, no perteneces, no registras. No eres nadie, no existes. Entonces no puedes entrar al sistema, ni de transporte, ni de bancos, ni de alimentos, ni de viajes, ni de nada. Entonces ahí se va a cumplir lo que dice, estoy fluyendo como el Espíritu Santo me lo está mostrando, porque yo eso no lo tengo aquí anotado. Yo aquí tengo unas notas que no es, esto que estoy hablando no está en las notas, esto está fluyendo del Espíritu Santo. Entonces, si no tienes esto y esto, no eres nada, no eres nadie, nadie te conoce, no puedes acceder a nada. Y ahí se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Nadie podrá comprar, nadie podrá vender nada, ni comprar nada, si no tiene esas huellas digitales. Porque entonces ya será un banco digital de datos. Por eso todas las redes sociales nos las regalan gratis, porque la idea es que nada es gratis. Si algo es gratis es porque tú eres el producto que están mercadeando. Entonces te regalo esto gratis, esta red social gratis, esta aplicación gratis, este correo gratis, esta red social gratis, porque tú y yo somos el producto. A través de todo lo que damos, subimos, entregamos, compartimos, están sacando nuestros datos, inclusive direcciones, familia, hijos, viajes, gustos, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Para qué? Para ir haciendo un banco de datos con cada persona y que conozcan hasta el más mínimo detalle de nosotros. ¿Para qué? Para más adelante, con toda esa información, manipularnos. Y por ejemplo, cuando una persona ha guardado en el celular y en el correo y todo lo que navega y todo lo que mira y todo lo que escucha y todo lo que hace en el celular y en el computador, eso queda registrado. Y aunque la persona borre y trate de borrar por todas partes las evidencias, eso queda registrado por siempre en unas bases de datos que son el banco de datos de cada persona. Y entonces ellos con todas esas informaciones que nosotros les entregamos, lo que van a hacer es llevar al ser humano a que no tenga la libertad que hoy tenemos, que aunque ya no estamos en libertad, ya no estamos en libertad porque ya hay muchos registros en todas partes, todo el mundo tiene cámaras, todo el mundo tiene audios, en las calles hay cámaras, están los drones, que ustedes no los ven, pero siempre están ahí. Miren en la noche el cielo y hay como unas cosas, unas luces más intensas en un solo punto. Son drones que están vigilando casas, calles, empresas, lugares y están mirando abajo todo lo que está pasando con las personas abajo. No son estrellas, son drones, drones con cámaras que graban por todas partes. Por eso han cogido a muchos delincuentes y a mucha gente por los drones,
Y la gente dice, no, no veo nada, en el día no se ven, pero ahí están. Voy finalizando. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente nos encontramos en un tiempo que la Biblia dice que serán guerras y rumores de guerra. Cuando dice rumores de guerra es que se dice que hay un enfrentamiento, que va a haber un enfrentamiento de un país a otro, y eso es lo que está haciendo Trump, poniendo como en hilo tenso todas las naciones y los países. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los países trabajan con dólares, todos los países trabajan con el idioma inglés, y todos los países tienen que mirar hacia Estados Unidos, que es la potencia económica en este momento, porque verdaderamente la potencia que va a dominar todo será China. Por eso todo tiene que ver con la China, todos los productos, todo lo que, las ropas, todo es de China. Entonces, como Estados Unidos va a desaparecer, porque Estados Unidos desaparecerá, la Biblia lo declara, no estará dentro del panorama profético de los finales de los tiempos. Entonces desaparecerá también el dólar, la influencia de Estados Unidos y los presidentes o el presidente que esté en ese momento. Ya no existirá esa nación, ese país desaparecerá espiritualmente, físicamente también. Puede ser que llegue una invasión que desaparezca esa nación del mapa, como desaparecieron países y ciudades en la Biblia, que quedó solamente el rastro, la huella de que ahí estuvo, pero ya no está. Y entonces cuando, como eso es consecutivo, entonces tienen que armar un segundo plan, una segunda enfermedad para poder justificar el encierro otra vez. Y decir que es que como está tan fuerte eso, entonces que no podemos estar en las calles, sino en las casas. Bueno, entonces ya finalizando los tiempos de Dios, estamos ahí, ya en esa segunda fase. Y la tercera y la cuarta ya se las iré contando si el Eterno nos permite. Vamos a estar aquí en estos medios de comunicación, vamos a estar aquí en YouTube, en este canal UNBJ Predicas Directas al Corazón. Llegará un momento más adelante, todavía no estamos ahí, que van a impedir todo esto, porque la emisión de la palabra de Dios va a ser cortada como en el tiempo de Hitler, donde impedían las Biblias y la prédica y a los cristianos o a los creyentes. Llegaremos ahí otra vez, pero no será en este momento, más adelante. Lo que a ellos en el tiempo actual, ¿quiénes son ellos? Las familias, que son cuatro en el mundo entero, son las mega multimillonarias, que son los que manejan los medios de comunicación, la televisión, la radio, las redes sociales, qué se dice, qué se hace, eh, cuál es la moda, que ya se los dije en la anterior prédica. Ellos son los que van poniendo las condiciones para las personas en la tierra. Pero Dios ha permitido que sea así porque como el ser humano quiso buscar presidentes en el Antiguo Testamento, no querían que Dios fuera el que los dirigiera y los gobernara, sino que ellos quisieron que fuera un ser humano, ellos quisieron alguien que lo liderara, un rey, pero en este tiempo sería un presidente. Por esa desobediencia es que estamos hasta el día de hoy así. Entonces, el Eterno permitió que se formaran unas familias, Rothschild, que son cuatro familias mega millonarias, que son las que tienen como el poder sobre la tierra, pero es porque Dios lo permite. Por la desobediencia del ser humano quedó sometido a otro ser humano, entonces el ser humano en la última fase va a estar sometido totalmente por estas familias poderosas que son las que van determinando qué se va a hacer aquí en la tierra. Por eso los presidentes que se eligen no es que ellos ganaron, sino que estas familias poderosas del mundo entero son las que van declarando quién va a reinar en el poder de la presidencia y cuánto tiempo va a estar. Y la gente preguntaba de Venezuela y me preguntaba, bueno, entonces lo que pasó en Venezuela, ¿qué es? Hágase de cuenta como un abrebocas de lo que puede venir. Porque así como Donald Trump tomó esa decisión, no él, sino que eso ya es programado,
así puede él hacer otras cosas en otros países, inclusive en Colombia, porque estamos muy cerca de Colombia, Venezuela. Entonces, y Dios es el que permite todas esas cosas. El Eterno es el que permite que eso pueda suceder o no. ¿Y qué impide? La oración. La oración es la que cierra las puertas a los ataques del enemigo que puedan afectar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso va a pasar y cosas peores. La Biblia dice que vendrá la tribulación, significa tiempos difíciles, y la gran tribulación, o sea, los grandes tiempos más difíciles. Bueno, entonces estamos en el tiempo de Dios. El tiempo final, ¿cuál será? El Apocalipsis, que ya finaliza con una guerra y comienza un nuevo Génesis. La palabra Génesis significa inicio y por eso la segunda pandemia significa Genes, que significa eh, de alguna manera comenzar un nuevo ciclo en el ser humano nuevo, otra cosa tecnológica diferente. Y el tiempo eterno ya sabemos que no tendrá reloj, ni días, ni horas, ni fechas, ni meses, ni años, ni nada. Será un tiempo de Dios, el Kairos, que es un tiempo detenido en la eternidad, donde no hay sistema, donde no hay dinero, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedades, donde no hay guerras, donde no hay nada de lo que el ser humano por su desobediencia, todo lo que estamos viendo en el mundo entero fue por la desobediencia de Adán y Eva, que se crearon las guerras, los presidentes, el dinero, la codicia y lo demás. En el cielo no habrá nada de eso. Dice que todos estaremos allá con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, y será un tiempo de paz, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor. Los hombres no estarán casados con mujeres ni las mujeres con hombres. Será como una gran familia, pero en Dios. O sea, ya después más adelante se los entrego en otra prédica. Hoy he hablado como el Espíritu Santo me haya guiado hasta el día de hoy, hasta este momento. Espero que se encuentren la segunda parte de, esta vendría siendo la segunda parte de la prédica anterior, que hablé acerca de eh, esto, la mente desbordada en el mundo. Bueno, un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Pati Ramos de Colombia y bueno, les dejo a que estudien más la palabra de Dios y a que se sigan conectando, suscribiendo, dándole gusta, like a este video, comentando. Y les quiero decir de una vez que me han enviado muchos me gusta en los videos y de repente yo los veo, los me gusta y después desaparecen. Parece que hay como algo hackeado ahí en la cuenta de YouTube. Lo digo por aquí porque cuando lo digo, entonces como que dejan de hacer eso. Si es que hay una persona que no quiere que aparezcan los me gusta en los videos porque me mandan muchos comentarios y me gusta, pero parece como que los desaparecieran. Puede ser que interviene en la cuenta de YouTube. eh, yo se los voy a mostrar en pantallazo. Aparecen los me gusta y después, por ejemplo, tengo 6 me gusta apenas se estrenan los videos y después desaparecen. Entonces tiene que ser que hay alguien que es un hacker, un hombre o mujer, le quita los me gusta y le quita los comentarios a las predicas como para que yo aparezca, como que no me dieran me gusta ni que me comentara, pero hay gente que sí me comenta y sí me da me gusta. Bueno, al decirlo aquí, yo sé que como eso queda descubierto, lo dejan de hacer, porque acuérdense que cuando nosotros nos quedamos callados con una acción que alguien esté haciendo mal, al quedarnos callados estamos permitiendo que esa acción continúe. Cuando la confesamos, la decimos, la declaramos, eso se frena y entonces ya deja como la gente mala de hacer esas cosas, entre comillas, porque ellos siempre están buscando qué más hacer. Un abrazo fuerte desde la distancia y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos.